Las lágrimas del niño cayeron sobre las botas de cuero negro del hombre más temido de 3 reinos. Y por primera vez en 300 años, Alaric Noctis sintió que algo dentro de su pecho muerto se movía. Espera, antes de que ocurra la próxima revelación, si este misterio ya te cautivó, cuéntanos desde dónde sigues esta historia. Para asegurarte de no perderte ninguna alianza inesperada ni poderes despertados, suscríbete y únete a nuestro círculo. El juego está a punto de cambiar. Ahora, volvamos a la escena. El pequeño no podía tener más de 5 años. Su ropa estaba rasgada, sus rodillas raspadas sangraban levemente, y sus ojos hinchados miraban hacia arriba con una desesperación que atravesaba siglos de indiferencia cultivada. Alaric había estado caminando por las calles del distrito pobre de Valenmore, observando desde las sombras como acostumbraba a hacer cada década, evaluando si su reino seguía funcionando según sus designios. No buscaba involucrarse, nunca lo hacía. Pero el niño se había aferrado a su capa como si fuera lo único sólido en un mundo que se desmoronaba. «Se llevaron a mi mamá», sollozó el pequeño, con voz quebrada. «Los hombres malos dijeron que ella les debía algo. Por favor, señor, por favor». Alaric miró hacia abajo, sus ojos carmesí brillando brevemente bajo la capucha que ocultaba su rostro. Debería apartarlo, debería continuar su camino. Los asuntos de los humanos no le concernían, no desde que había jurado nunca más involucrarse en sus dramas efímeros, después de la traición de Isabeau, hacía 200 años. ¿Dónde? La palabra salió de sus labios antes de que pudiera detenerla. El niño respiró entrecortado, limpiándose la nariz con el dorso de su mano sucia. «La casa grande al final del callejón moreno. Tiene un letrero rojo. Escuché que la llevaban allí. Dijeron que iba a pagar de otra forma si no tenía el dinero». La mandíbula de Alaric se tensó. Conocía ese lugar. Una guarida de trata, disfrazada como una taberna respetable para los ojos diurnos, pero convertida en mercado de carne humana cuando caía la noche. Técnicamente, esos establecimientos estaban prohibidos en su territorio, pero como todos los reyes, Alaric sabía que la prohibición y la realidad eran dos bestias diferentes. Mientras pagaran sus impuestos y mantuvieran las apariencias, había elegido ignorar ciertos excesos. Esa política de indiferencia, que había mantenido la paz durante décadas, de repente le pareció ceniza en la boca. «¿Tu nombre?», preguntó. «Tomás, señor». «¿Y tu madre?» «Elena Montserrat. Es costurera. Trabajaba mucho, pero el patrón nunca le pagaba completo. Y luego vino la enfermedad y tuve fiebre, y ella gastó todo en el médico y las medicinas, y entonces vinieron los cobradores». La historia era dolorosamente común. Alaric la había escuchado 1000 veces en variaciones infinitas a lo largo de los siglos. Humanos atrapados en sistemas diseñados para devorarlos, y él, el rey vampiro, arquitecto de ese orden, había mirado hacia otro lado porque el equilibrio del poder requería sacrificios. Pero esta noche, con las lágrimas de Tomás empapando su bota, ese equilibrio le pareció obsceno. «¿Tu nombre?», preguntó. «Tomás, señor». «¿Y tu madre?» Elena Montserrat. Es costurera, trabajaba mucho, pero el patrón nunca le pagaba completo, y luego vino la enfermedad, y tuve fiebre, y ella gastó todo en el médico, y las medicinas, y entonces vinieron los cobradores». La historia era dolorosamente común. Alaric la había escuchado 1000 veces en variaciones infinitas a lo largo de los siglos. Humanos atrapados en sistemas diseñados para devorarlos. Y él, el rey vampiro, arquitecto de ese orden, había mirado hacia otro lado porque el equilibrio del poder requería sacrificios. Pero esta noche, con las lágrimas de Tomás empapando su bota, ese equilibrio le pareció obsceno. «Vuelve a tu casa», ordenó Alaric con voz suave pero firme. «Cierra la puerta, no salgas hasta el amanecer». «¿Pero mi mamá?» «La traeré de vuelta». Tomás parpadeó, incrédulo.
En su corta vida, ningún adulto le había hecho una promesa y la había cumplido. Los adultos decían palabras bonitas y luego desaparecían, o peor, se quedaban para lastimar más. ¿De verdad? Algo en la vulnerabilidad de esa pregunta hizo que Alaric se arrodillara, colocándose al nivel del niño. Se bajó la capucha apenas un poco, dejando que el pequeño viera sus ojos carmesí, sus rasgos cincelados que no habían envejecido desde que tenía 28 años. Soy alguien que cumple sus promesas, Tomás. Ahora ve, rápido. El niño asintió y corrió por las calles adoquinadas, su figura pequeña desapareciendo entre las sombras de los edificios inclinados. Alaric se puso de pie, y la temperatura a su alrededor descendió varios grados. La oscuridad pareció condensarse alrededor de su forma mientras se dirigía hacia el callejón moreno. No había caminado con intención de matar en muchas décadas. Esta noche, esa restricción se levantaba. La Casa del Placer Escarlata. Ese era el nombre pretencioso que ostentaba el letrero rojo. Bullía con actividad cuando Alaric cruzó el umbral. La taberna principal estaba llena de mercaderes, soldados fuera de servicio y nobles menores que bebían vino barato y celebraban transacciones dudosas. Nadie lo notó entrar. Alaric había perfeccionado el arte de la invisibilidad social hacía siglos. Caminar de tal manera que los ojos mortales simplemente resbalaban sobre su presencia. Pero su olfato de depredador no podía ser engañado. Sangre, miedo, el olor acre del sufrimiento humano flotaba desde el sótano, mezclado con el aroma de opio y alcohol. Y allí, debajo de todas esas capas, detectó algo más: el perfume simple de lavanda y trabajo honesto. Descendió por las escaleras sin hacer ruido. 2 guardias vigilaban la entrada del sótano, hombres corpulentos con cicatrices y espadas baratas. Ni siquiera tuvieron tiempo de gritar. Alaric se movió como la niebla, y sus cuerpos cayeron al suelo con los cuellos rotos antes de que sus cerebros registraran peligro. El sótano se extendía en una serie de celdas improvisadas. Había tal vez una docena de mujeres allí, algunas dormidas por las drogas, otras mirando al vacío con ojos vacíos. Y en la celda del fondo, una mujer de cabello castaño oscuro estaba de pie contra los barrotes, con las manos aferradas al hierro oxidado, susurrando lo que parecía una oración. Alaric se acercó silenciosamente. La mujer no había sido drogada todavía, probablemente la estaban reservando para algún cliente especial. Tenía alrededor de 30 años, rostro delgado marcado por el trabajo duro, pero no quebrado. Sus ojos, cuando se volvieron a él, eran de un verde claro sorprendente, y en ellos ardía no el miedo que esperaba, sino una furia feroz. ¿Vienes a mirar la mercancía antes de comprar?, espetó Elena, su voz temblando no de terror sino de rabia contenida. Porque si es así, te advierto que no será fácil. Pelearé, morderé, haré que cada segundo sea un infierno. Alaric se detuvo frente a la celda, estudiándola. Había esperado encontrar otra víctima rota, fácil de rescatar y devolver, pero esta mujer había fuego en ella. Un fuego que reconocía porque lo había visto arder en rebeldes y revolucionarios a lo largo de los siglos, justo antes de que fueran aplastados por la maquinaria del poder. «He venido a sacarte de aquí», dijo simplemente. Elena entrecerró los ojos con sospecha. «¿Compraste mi deuda? ¿Es eso? Porque te advierto que no tengo nada de valor excepto mis manos para coser, y morirá antes de... Tu hijo me envió». El cambio fue instantáneo. La furia se transformó en pánico maternal. «Tomás, ¿está bien? ¿Dónde está? Si le hicieron algo, juro por todos los santos que... Está en casa, a salvo. Le dije que esperara allí». Alaric extendió la mano y tocó el candado de la celda. El metal se desintegró bajo sus dedos como si fuera papel quemado. «Ahora tenemos que irnos». Elena parpadeó ante la demostración imposible de poder, pero era una mujer práctica. No preguntó cómo había hecho,
No cuestionó quién era, simplemente salió de la celda y miró hacia las otras mujeres. No puedo dejarlas. No tenemos tiempo. Entonces hazlo más rápido. Elena ya estaba moviéndose hacia las otras celdas, sacudiendo a las mujeres drogadas, susurrando palabras urgentes. ¡Despierten! ¡Tenemos que irnos! ¡Vamos! Alaric podría haberla dejado. Podría haber cumplido su promesa a Tomás, llevándose solo a Elena y desapareciendo en la noche. Pero algo en la determinación de esta mujer mortal, en su negativa a aceptar su propia salvación si significaba abandonar a otras, lo detuvo. Con un suspiro que era mitad exasperación y mitad algo peligrosamente cercano a la admiración, comenzó a abrir las celdas restantes. 3 minutos, dijo. Eso es todo lo que tenemos antes de que vengan refuerzos. Entonces no pierdas tiempo hablando, replicó Elena, ya sosteniendo a una mujer tambaleante que apenas podía caminar. A pesar de las circunstancias, Alaric sintió una sonrisa tirando de sus labios. Hacía mucho tiempo que alguien le hablaba así, sin miedo ni adulación. Era refrescante. Subieron las escaleras con las 12 mujeres en diversos estados de coherencia. Elena había tomado el liderazgo natural del grupo, organizándolas con eficiencia militar. Cuando llegaron a la taberna principal, los clientes finalmente notaron el tumulto. «¡Oye, esa mercancía es privada!». 3 hombres se levantaron, bloqueando la salida. Eran mercenarios profesionales, el tipo que los establecimientos como este contrataban precisamente para prevenir fugas. El líder, un hombre con una cicatriz que le cruzaba la cara, sonrió mostrando dientes podridos. «El jefe no va a estar feliz con esto. Vuelvan abajo, señoritas, y tal vez no les rompamos nada importante». Alaric dio un paso adelante, colocándose entre los mercenarios y las mujeres. Esta vez no hubo sutileza. Dejó que su poder fluyera libremente, y sus ojos brillaron con luz carmesí en la penumbra de la taberna. La temperatura cayó tan bruscamente que el aliento de todos se volvió visible. «Salgan de mi camino». La voz no era fuerte, pero llevaba el peso de 3 siglos de autoridad absoluta. Los mercenarios, endurecidos por años de violencia, sintieron sus instintos de supervivencia más primitivos gritar en pánico. Esto no era un hombre, era un depredador apex, y ellos eran presas. El líder titubeó, su mano temblando sobre la empuñadura de su espada. ¿Quién demonios eres? Alguien que está teniendo una noche muy inusual. Ahora pueden moverse o pueden unirse a sus compañeros en el sótano, permanentemente. No esperó una respuesta. Tomó a Elena del brazo. Ella se tensó, pero no se resistió, y guió al grupo hacia la salida. Los mercenarios se apartaron como agua alrededor de una roca. Nadie más intentó detenerlos. Afuera, en las calles vacías de Valenmore a medianoche, Elena finalmente se detuvo y se volvió a él. Las otras mujeres se dispersaban en diferentes direcciones, susurrando agradecimientos apresurados antes de desaparecer en la noche. Pero Elena se quedó, estudiándola con esos ojos verdes penetrantes. ¿Qué eres? Alguien que cumple sus promesas. Eso no es una respuesta. Es la única que recibirás esta noche. Alaric señaló hacia el distrito donde Thomas esperaba. Tu hijo está por esa dirección, 2 calles más y luego gira a la izquierda. Edificio de piedra gris, 3er piso. Elena no se movió. ¿Por qué lo hiciste? Nadie ayuda sin esperar algo a cambio. Tal vez soy la excepción. No existen excepciones, solo personas que aún no han dicho su precio. Alaric la miró durante un largo momento. Esta mujer, que acababa de escapar de una pesadilla viviente, que debería estar temblando y traumatizada, estaba plantada frente a él exigiendo respuestas. No era solo coraje, era una claridad inquebrantable sobre cómo funcionaba el mundo. Si insistes en tener una deuda, dijo finalmente, entonces
págala siendo una buena madre. Eso es suficiente. ¿Suficiente para qué? Para que esta noche no haya sido un completo desperdicio de mi tiempo. Elena frunció el ceño, claramente insatisfecha con esa respuesta, pero el sonido de cascos de caballos acercándose la hizo tensarse. Los guardias de la ciudad, probablemente alertados por la conmoción en la Casa del Placer Escarlata. «Vete», urgió Alaric, «ahora». Esta vez ella obedeció, pero no sin lanzarle una última mirada sobre el hombro, una mirada que decía claramente que esto no había terminado, que ella no olvidaría y que encontraría respuestas. Alaric la observó desaparecer en la oscuridad, y solo entonces se permitió reconocer la verdad incómoda que había estado ignorando toda la noche. Por primera vez en 200 años se había permitido sentir algo más que indiferencia. Y eso, sabía, era peligroso. Durante las siguientes 3 semanas, Alaric se dijo a sí mismo que no pensaba en Elena Montserrat. Se sumergió en sus deberes como rey vampiro, reuniones con los líderes de los clanes menores, resolución de disputas territoriales, mantenimiento del delicado equilibrio entre su especie y los humanos que poblaban su reino. Era trabajo tedioso pero necesario, el tipo de burocracia inmortal que había perfeccionado a lo largo de los siglos. Pero las noches eran traicioneras. Se encontraba caminando por el distrito pobre más a menudo de lo justificable. Se decía a sí mismo que era vigilancia necesaria, asegurarse de que el incidente en la Casa del Placer Escarlata no se repitiera. Había ordenado discretamente el cierre del establecimiento y la redistribución de sus activos a trabajos legítimos. Los propietarios habían desaparecido misteriosamente, y los rumores en las calles hablaban de la ira de algún poder oculto. Dejó que los rumores circularan. El miedo era una herramienta útil. Pero si era honesto consigo mismo, algo que raramente se permitía, sabía que sus pasos lo llevaban consistentemente hacia el edificio de piedra gris, 3er piso. Nunca subía, nunca se acercaba lo suficiente para ser visto. Simplemente pasaba, asegurándose desde la distancia de que las velas estaban encendidas, de que había vida allí. Era absurdo, patético incluso. Él era Alaric Noctis, el rey vampiro de Valenmore, temido por 3 reinos, y estaba merodeando como un adolescente enamorado fuera de la ventana de una costurera mortal. La 22ª noche de su autoimpuesta vigilancia, su paciencia fue recompensada o castigada, dependiendo de cómo se mirara, cuando Elena salió del edificio con Thomas de la mano. Era tarde, pasadas las 10, una hora extraña para que una madre y su hijo pequeño estuvieran en las calles. Alaric los siguió desde las sombras, manteniéndose invisible mientras ellos caminaban con propósito claro hacia el distrito del mercado. Se detuvieron frente a un pequeño taller con un letrero que decía «Madame Rousseau, modista fina». Elena tocó la puerta trasera y una mujer mayor abrió, sonriendo cálidamente. «Elena, querida, y el pequeño Thomas, pasen, pasen». Alaric se acercó silenciosamente a una ventana lateral. Dentro, pudo ver a Elena sentada frente a una máquina de coser, trabajando con rapidez y precisión en lo que parecía ser un vestido de novia. Thomas estaba acurrucado en un rincón con un libro, luchando por mantener los ojos abiertos pero claramente determinado a acompañar a su madre. «Lo siento por la hora, madame», escuchó decir a Elena. Pero Thomas tuvo pesadillas otra vez y no quería dejarlo solo en casa. Por supuesto, pobrecito. La mujer mayor acarició la cabeza de Thomas con ternura. «Tómate tu tiempo. La señora de Lacroix quiere el vestido para fin de semana, pero no hay prisa esta noche». Elena asontió, pero sus manos trabajaban con velocidad casi febril. Alaric reconoció ese ritmo. Era el trabajo de alguien perseguido por deudas, alguien que no podía permitirse el lujo de pausas o descanso. Se preguntó cuánto de la deuda original había quedado después del incidente. Se preguntó si los cobradores habían regresado. Se preguntó si Elena estaba trabajando estas horas inhumanas porque no tenía otra opción o porque el miedo la había marcado más profundamente de lo que mostraba.
La respuesta llegó 15 minutos después, cuando la puerta principal del taller se abrió bruscamente. «¿Dónde está? Sé que está aquí». La voz era áspera, violenta. 3 hombres entraron en tropel, claramente borrachos, pero no menos peligrosos por ello. El líder era un hombre gordo con joyas baratas y ojos de cerdo. Alaric lo reconoció, Victor Kraus, uno de los prestamistas menores de la ciudad, conocido por sus métodos brutales de cobro. «Señor Kraus, por favor», Madame Rousseau intentó interponerse. «Cállate, vieja». Víctor la empujó a un lado y clavó sus ojos en Elena, quien se había puesto de pie instintivamente, colocándose entre los hombres y Tomás. «Tú pensaste que desaparecer por unas semanas haría que olvidara tu deuda, ¿verdad?» «La deuda fue pagada cuando su gente me secuestró y vendió», respondió Elena, su voz fría como el hielo. «Considérelo saldado». ¿Pagada? Víctor se rió, una carcajada húmeda y desagradable. Eso solo cubrió los intereses, querida. La principal todavía está ahí, y ahora con intereses adicionales por hacerme perder el tiempo buscándote. 4.000 coronas de plata. Elena palideció. 4.000 coronas era una suma imposible, el equivalente a 10 años de trabajo para una costurera. «Eso es un robo. La deuda original era de 500. Ahora es 4.000. O pagas o vendrás conmigo ahora mismo, y esta vez el comprador no será tan gentil». Tú y el mocoso pueden ir juntos. ¡Qué conmovedor! Tomás soltó un sollozo ahogado. Elena apretó los puños, su rostro mostrando una mezcla de terror y rabia impotente. Madame Rousseau susurraba oraciones en francés, demasiado asustada para intervenir. Fue entonces cuando Alaric decidió que había visto suficiente. La puerta del taller se abrió por tercera vez, pero esta vez no hubo ruido. Simplemente se abrió, y una presencia llenó el espacio, oscura y absoluta como la medianoche sin luna. «Me temo», dijo Alaric, su voz suave pero cargada de promesa mortal, «que esta mujer está bajo mi protección». Los 3 hombres se volvieron. Víctor entrecerró sus ojos de cerdo, tratando de evaluar a este recién llegado. Alaric había elegido aparecer sin ocultar completamente su naturaleza. Sus ojos brillaban carmesí, y las sombras parecían adherirse a él como ropa viva. «¿Y quién demonios eres tú?» Alguien que no pregunta 2 veces. «Mira, forastero, no sé quién crees que eres, pero esta perra me debe». Alaric se movió. Un momento estaba en la puerta. Al siguiente, tenía a Víctor levantado contra la pared por el cuello, sus pies colgando a un pie del suelo. Los otros 2 hombres intentaron reaccionar, pero Alaric los inmovilizó con una mirada, y se quedaron congelados, cada músculo de sus cuerpos bloqueado por puro terror primario. «Escúchame muy cuidadosamente», susurró Alaric al oído de Víctor, aunque su voz era audible para todos en el silencio mortal del taller. «Elena Montserrat no te debe nada. Su deuda está cancelada. Si tú o cualquiera de tu organización se acercan a ella o a su hijo nuevamente, desapareceré tu existencia de este mundo tan completamente que ni los gusanos recordarán tu nombre. ¿Estamos claros?» Víctor intentó asentir, pero el agarre en su cuello era demasiado fuerte. «No puedo escucharte», dijo Alaric aflojando levemente. «Sí, claro, clarísimo». «Excelente». Alaric lo dejó caer sin ceremonia. «Ahora, lárguense». Elena Montserrat está bajo la protección del Rey de las Sombras. Cualquiera que la toque responde ante mí. Los 3 hombres salieron tropezando del taller, cayendo sobre sí mismos en su prisa por escapar. La puerta se cerró tras ellos, y solo entonces Alaric permitió que su forma se relajara, que las sombras retrocedieran. Se volvió para encontrar 3 pares de ojos mirándolo con distintos grados de shock. Madame Rousseau estaba haciendo la señal de la cruz repetidamente. Tomás miraba con la boca abierta, sus ojos llenos de asombro infantil en lugar de miedo. ¿Y Elena?
Elena lo miraba con una mezcla de gratitud, frustración y algo que podría haber sido acusación. ¿Rey de las sombras?, preguntó, su voz cuidadosamente neutra. ¿Es ese tu título real o solo algo que inventaste para sonar intimidante? A pesar de todo, Alaric se encontró sonriendo. Es más complicado que eso. Más complicado que ser un vampiro que aparentemente gobierna una ciudad entera desde las sombras. Madame Rousseau soltó un gemido y se desmayó. Tomás corrió a atrapar a la anciana, mostrando una presencia de ánimo impresionante para un niño de 5 años. «Mamá, creo que la señora Rousseau necesita sus sales aromáticas», dijo con seriedad. Elena suspiró y fue a ayudar a la modista, pero sus ojos nunca dejaron a Alaric. «Necesitamos hablar, tú y yo». «Eso parece». «Mañana, a medianoche, en el puente viejo sobre el río Serpens». No fue una pregunta, fue una orden. Y esta vez quiero respuestas reales. Alaric debería haber dicho que no. Debería haber cortado esta conexión antes de que se profundizara más. Pero mirando a esta mujer mortal que había sobrevivido tanto y que aún tenía el coraje de exigir verdades de un rey vampiro, estaré allí. Elena asintió una vez, cortante, y volvió su atención a Madame Rousseau. La audiencia había terminado. Alaric fue despedido como si fuera un subordinado, no un inmortal de poder incalculable. Y lo más perturbador de todo fue que no le molestó en lo absoluto. De hecho, mientras desaparecía en la noche, se dio cuenta de que estaba esperando con anticipación el encuentro del próximo día. Después de 200 años de cuidadosa indiferencia, Alaric Noctis se estaba permitiendo sentir. Y no tenía idea de si eso era una bendición o una maldición. Después, el puente viejo sobre el río Serpens era un lugar apropiado para secretos. Construido hace más de 1000 años por algún pueblo olvidado, sus arcos de piedra se habían mantenido firmes a través de guerras, inundaciones y el lento deterioro del tiempo. A medianoche, con la niebla flotando sobre el agua negra como fantasmas líquidos, el lugar tenía una cualidad liminal, como si existiera entre mundos. Alaric llegó primero, como era su costumbre. 3 siglos de paranoia bien fundada lo habían entrenado para siempre controlar el territorio antes de un encuentro. Pero esta noche, su reconocimiento habitual fue interrumpido por la conciencia de algo nuevo, nerviosismo. No recordaba la última vez que había estado nervioso. Los vampiros antiguos no experimentaban ansiedad mortal. Eran depredadores perfectos, seguros en su poder, sin preocuparse por opiniones o juicios. Sin embargo, aquí estaba, ajustando su capa, preguntándose si debería haber traído... ¿qué? ¿Flores? ¿Ofrendas de paz? Se rió de sí mismo. Absurdo. Esto no era una cita, era una conversación necesaria con una mortal que se había enredado accidentalmente en su existencia, nada más. Entonces, ¿por qué su corazón muerto había dado un latido cuando escuchó sus pasos acercándose? Elena apareció desde el lado opuesto del puente, envuelta en un chal simple, pero caminando con la dignidad de una reina. No había miedo en su postura, solo determinación. Se detuvo a 3 metros de distancia, manteniendo el espacio entre ellos como una declaración deliberada. «Viniste», dijo ella. «Dije que lo haría. Los hombres dicen muchas cosas». «No soy un hombre, no en el sentido que conoces». Elena inclinó la cabeza, estudiándolo con esos ojos verdes penetrantes que parecían ver más de lo que él pretendía mostrar. «¿Cuánto tiempo tienes? Y no me digas que es complicado». 312 años. Ella no parpadeó. Si la cifra la impactó, no lo mostró. ¿Y eres el gobernante de Valenmore? Entre otras cosas. Mi territorio se extiende más allá de esta ciudad, pero este lugar es mi centro de operaciones, supongo que podrías decir. ¿Por qué ocultarte? ¿Por qué no gobernar abiertamente?
porque los humanos no responden bien a ser gobernados por monstruos. Es más eficiente trabajar desde las sombras, permitir que tengan sus reyes y nobles mortales mientras yo dirija los hilos reales. Menos rebeliones, menos guerras, menos complicaciones. Pero controlas todo. Mantengo el orden. Hay una diferencia. Elena caminó más cerca, reduciendo el espacio entre ellos a solo 1 metro. Alaric podía escuchar su corazón latiendo, constante y fuerte, sin el ritmo acelerado del miedo. Podía oler el jabón simple que usaba, el leve aroma de tela y aguja, la esencia fundamental de humanidad que ella representaba. El orden que mantienes, dijo ella lentamente, permite que lugares como la Casa del Placer Escarlata existan. Permite que prestamistas como Victor Crowes destruyan vidas. ¿Por qué? Si tienes tanto poder, ¿por qué permitir tanto sufrimiento? Era la pregunta que Alaric se había hecho a sí mismo cada noche durante las últimas 3 semanas. La pregunta que había evitado durante décadas. ¿Por qué intervenir crea dependencia? Respondió, las palabras sintiéndose huecas incluso mientras las pronunciaba. Si resuelvo cada problema, si corrijo cada injusticia, entonces me convierto en un dios para tu pueblo. Y cuando los dioses caen, el caos que dejan es peor que cualquier sufrimiento que previenen. Esa es una racionalización conveniente para la inacción. Es la lección de 3 siglos de experiencia. He visto lo que pasa cuando los inmortales se involucran demasiado. Hace 200 años, había una mujer. Alaric se detuvo, sorprendido de encontrarse al borde de compartir algo que nunca había contado a nadie. ¿Qué pasó con ella?, preguntó Elena suavemente. La amaba, o creí que lo hacía. Era mortal, brillante, apasionada. Quería cambiar el mundo. Yo la ayudé. Usé mi poder para elevarla, para darle influencia, para hacer realidad sus sueños de reforma. Y por un tiempo funcionó, pero el poder la corrompió. Lo que comenzó como idealismo se convirtió en tiranía. Cuando finalmente vi lo que se había convertido, cuando traté de detenerla, ella... Su voz se quebró con algo peligrosamente a la emoción. Ella usó todo lo que le había dado contra mí, trató de destruir a mi gente. Al final, tuve que matarla, con mis propias manos. El silencio después de su confesión fue absoluto. El río seguía fluyendo, la niebla seguía flotando, pero entre ellos existía una quietud que parecía suspender el tiempo. Así que decidiste nunca sentir nada de nuevo, dijo Elena finalmente. Decidiste que la indiferencia era más segura que el riesgo. Decidí que la distancia protegía a todos, a los mortales de mi poder y a mí de tu fragilidad. Pero salvaste a mi hijo. Fue un impulso. Y me salvaste a mí. También un impulso. Y a las otras mujeres, Elena. Y enfrentaste a Victor Crowes y cerraste la Casa del Placer Escarlata. Todos impulsos, supongo. Ella sonrió, pero no había burla en ello. Solo una comprensión gentil que de alguna manera era más devastadora. Creo que tu problema, Alaric Noctis, es que no eres tan bueno siendo indiferente como pretendes. Deberías serlo. Deberías ser capaz de caminar por estas calles y no sentir nada cuando los niños lloran. Deberías ser capaz de ignorar las injusticias, porque he visto miles como ellas. Deberías ser... ¿Un monstruo? Elena dio otro paso adelante, ahora tan cerca que podía tocar su mejilla si quisiera. Pero no lo eres. Eso te aterra, ¿verdad? Que después de todos estos años, de todo el dolor y la traición, todavía tienes capacidad para preocuparte. Alaric cerró los ojos. 3 siglos de control, de disciplina férrea, y esta mujer mortal estaba desmontando sus defensas con solo palabras. No sé cómo preocuparme sin destruir, admitió. No sé cómo amar sin corromper. Y no sé. Finalmente abrió los ojos y la miró directamente. No sé cómo estar cerca de ti sin querer demasiado. Elena no retrocedió ante la intensidad en su mirada.
¿Y qué es lo que quieres? Cosas imposibles. Estar en tu vida sin arruinarla. Proteger a Tomás sin convertirme en la sombra que lo persigue. Cambiar este mundo roto sin convertirme en otro tirano. Sentir sin perder el control. ¿Ser humano? Real, corrigió. Solo real. La mano de Elena se levantó, y por un momento Alaric pensó que finalmente lo tocaría. Pero en lugar de eso, ella colocó su palma sobre su pecho, justo donde un corazón mortal latiría. Bajo su mano, el corazón de Alaric, silencioso durante 3 siglos, excepto por el latido ocasional que su naturaleza vampírica requería, dio un golpe fuerte. Y luego otro. Y otro. Elena sintió cada uno, sus ojos agrandándose con asombro. ¿Eres tú haciendo eso? No, eres tú. Se quedaron así, suspendidos en un momento robado del flujo normal del tiempo, mientras el corazón muerto de un rey vampiro aprendía a latir nuevamente bajo la mano de una costurera mortal. Entonces, las campanas de la ciudad comenzaron a sonar. No el ritmo regular que marcaba las horas, sino el tañido urgente y discordante de alarma. Alaric se tensó instantáneamente, cada instinto depredador activándose. Elena bajó la mano y el momento se rompió. ¿Qué es eso?, preguntó. Alaric ya se estaba moviendo hacia el borde del puente, sus sentidos amplificados extendiéndose sobre la ciudad. Humo, sangre, magia oscura, del tipo que incluso los vampiros consideraban prohibida. Problemas, dijo, debes irte, ahora. ¿Qué tipo de problemas? El tipo que involucra brujería de sangre y ejércitos muertos. Se volvió hacia ella, su rostro ya transformándose en la máscara de autoridad que usaba cuando gobernaba. Vuelve a casa con Tomás, cierra todas las puertas y ventanas, dibuja sal en los umbrales, no invites a nadie a entrar sin importar quién diga ser. ¿Entiendes? Alaric, Elena. Su voz truena con poder sobrenatural, haciendo que el puente entero vibrara. Por una vez en tu vida imposiblemente terca, escúchame sin discutir. Esto es más peligroso de lo que puedes imaginar. Necesito saber que estás a salvo o no podré concentrarme en detenerlo. Por favor. Algo en su desesperación la convenció. Elena asintió una vez y comenzó a correr de regreso hacia la ciudad, hacia su hogar. Pero antes de desaparecer en la niebla, se volvió y gritó: «Más vale que sobrevivas a esto, tenemos más que hablar». Y luego se fue, dejando a Alaric solo en el puente, con las campanas sonando y la promesa de violencia flotando en el aire como un presagio. Sonrió a pesar de todo. Por supuesto que ella terminaría con una orden, nada menos sería apropiado. Luego se transformó en sombra pura y se lanzó hacia el corazón del caos, donde su ciudad, su gente, se dio cuenta, pensando en Tomás y Elena y en todos los otros mortales cuyas vidas tocaban la suya. Lo necesitaba. Por primera vez en 200 años, el rey vampiro de Valenmore tenía algo por lo que luchar más allá del simple mantenimiento del orden. Tenía una razón para volver. El distrito comercial de Valenmore estaba en llamas cuando Alaric llegó, pero no era fuego ordinario. Las llamas ardían con un tono verdoso antinatural, consumiendo piedra tan fácilmente como madera, y el humo que producían formaba formas que parecían retorcerse con intención malevolente. Peor aún eran los muertos. Docenas de cadáveres se levantaban de su sueño eterno, arrancados de las criptas debajo de la catedral principal. No eran zombis torpes de los cuentos infantiles, sino guerreros reanimados que conservaban sus habilidades en vida, moviéndose con coordinación militar mientras atacaban a los guardias de la ciudad que intentaban desesperadamente contenerlos. Alaric aterrizó en medio del caos como un rayo oscuro. Su mano atravesó el pecho del muerto más cercano, destrozando el conjuro que lo animaba.
El cadáver colapsó en polvo instantáneamente. Se movió como una tormenta, destruyendo a los no muertos con eficiencia brutal. Pero por cada uno que destruía, dos más surgían de las grietas en la tierra. ¡Mi rey! Una figura se materializó junto a él, Lysander, su segundo al mando, un vampiro de casi 200 años, con cabello plateado y ojos como hielo. Es brujería de sangre, de la variedad más oscura. Alguien ha abierto un portal necromántico bajo la catedral. ¿Quién tendría el poder para hacer eso? Y más importante, ¿quién sería lo suficientemente estúpido para hacerlo en tu territorio? Un grito atravesó la noche, y Alaric se volvió para ver a un grupo de civiles atrapados entre los edificios en llamas y una horda de muertos. Sin pensar, se lanzó hacia ellos, levantando una barrera de sombra sólida que detuvo el avance de los no muertos. «¡Corran!», ordenó. «Hacia el norte, las iglesias ofrecen santuario». Los mortales huyeron, y Alaric se preparó para enfrentar la siguiente ola, cuando una voz resonó a través del caos, amplificada por magia. «Alaric Noctis, rey de las sombras, tirano de Valenmor, finalmente sales de tu escondite». La voz venía de lo alto de la catedral, donde una figura estaba de pie sobre la aguja más alta. Incluso a distancia, Alaric reconoció la silueta, una mujer en túnicas negras, con cabello que flotaba alrededor de ella como si tuviera vida propia. Y su rostro era imposible. «No», susurró, la palabra arrancada de sus labios. «No puede ser». «¿Mi rey?». Lysander estaba a su lado confundido por la reacción. «¿La conoces?». «Isabeo», dijo Alaric, el nombre saliéndole como veneno. «Pero la maté. Hace 200 años. Vi su cuerpo arder». La figura en la catedral se rió, y el sonido era tan familiar que hizo que algo en el pecho de Alaric se retorciera con dolor renovado. «¿Matarme? Oh, mi amor, siempre fuiste tan ingenuo. ¿De verdad pensaste que una bruja con 200 años de conocimiento no tendría contingencias? ¿Que no habría preparado anclajes para mi alma antes de intentar usurpar tu reino?» «¿Un anclaje?», Lysander maldijo. «Una maldición de Tedrain. Su alma fue vinculada a algún objeto físico. Mientras exista, ella puede regenerarse». «Exacto». Isabeo descendió de la aguja, flotando con gracia sobrenatural hasta aterrizar a 50 metros de ellos. «Me tomó 2 siglos reunir suficiente poder para manifestarme completamente, para reunir un cuerpo nuevo desde la esencia misma de la muerte. Pero valió la pena, porque ahora, finalmente, puedo completar lo que comencé, la destrucción de tu patético reino y todo lo que representa». Alaric dio un paso adelante, y las sombras a su alrededor se oscurecieron hasta que parecían absorber la luz misma. ¿Por qué, Isabeo? Después de todo este tiempo, ¿por qué volver? ¿No fue suficiente la primera traición? ¿Traición? Su risa era cristalina y completamente loca. «Tú hablando de traiciones, rico. Tú, que me prometiste el mundo y luego me lo negaste cuando finalmente tuve el coraje de tomarlo. Tú, que susurraste palabras de amor mientras me sostenías, pero nunca me diste el verdadero poder que buscaba. Tú, que al final me mataste porque temías lo que podría convertirme. Te maté porque estabas matando inocentes, porque tu sed de poder te había convertido en un monstruo». «¡Me convertiste en un monstruo!», gritó, y el poder en su voz hizo que los edificios cercanos temblaran. «Cada lección que me enseñaste, cada secreto que compartiste, cada gota de tu sangre que bebí para extender mi vida, todo me moldeó en tu imagen. Y cuando vi lo que había aprendido, cuando vi mi reflejo en tus ojos horrorizados, decidiste que era más fácil destruirme que reconocer tu propia monstruosidad. No vine aquí para volver a tener este argumento. Por supuesto que no, porque sabes que tengo razón». Isabeau extendió sus brazos, y el ejército de muertos se reunió detrás de ella como un mar de carne podrida.
Pero no importa, esta noche destruiré todo lo que construiste, y cuando tu ciudad esté en cenizas, cuando tus súbditos estén muertos o esclavizados, entonces finalmente entenderás el dolor que me causaste. No puedes ganar esto, Isabeau, incluso con brujería de sangre, incluso con un ejército de muertos, no eres rival para mí. Oh, pero no necesito derrotarte, mi amor, solo necesito distraerte. Sonrió, y había pura malicia en esa expresión. ¿Te preguntas por qué ataqué el distrito comercial? ¿Por qué no vine directamente a tu fortaleza? Porque sé cómo piensas ahora. Sé que has estado merodeando por el distrito pobre. Sé de la costurera y su hijo. El corazón de Alaric, que había comenzado a latir nuevamente solo horas antes, se congeló en su pecho. ¿Qué hiciste? Envié un regalo, mis mejores asesinos, envueltos en magia de ilusión para que parezcan refugiados asustados. Para cuando te des cuenta, ella ya estará muerta. Una lección a Alaric, un recordatorio a Alaric, porque no debes amar. Porque todo lo que amas, lo pierdes. Alaric no pensó. No planeó, simplemente se movió, transformándose en pura sombra y lanzándose a través de la ciudad hacia el edificio de piedra gris donde Elena y Tomás confiaban en su protección. Detrás de él, escuchó a Isabeau reír, y el sonido lo persiguió como una maldición. Elena había seguido las instrucciones de Alaric al pie de la letra. Todas las puertas y ventanas estaban cerradas, sal dibujada en cada umbral, velas benditas encendidas en cada rincón. Tomás estaba acurrucado en su cama, fingiendo dormir pero claramente despierto y asustado por los sonidos de caos en la distancia. Cuando los golpes sonaron en la puerta, Elena agarró el cuchillo de cocina más grande que tenía y se acercó cautelosamente. ¿Quién es? «Por favor, ayuda». La voz era de una mujer, joven, aterrorizada. «Los monstruos vienen, déjanos entrar». Elena titubeó. El instinto natural de ayudar chocaba con la advertencia de Alaric. «No invites a nadie», había dicho. «¿Cuántos son?», preguntó. «3, mi hermana, mi madre y yo. Por favor, el fuego se está acercando». Elena miró por la rendija de la ventana. Podía ver 3 figuras femeninas en el pasillo, cubiertas de hollín y polvo, luciendo cada centímetro como refugiados asustados. Pero algo en la forma en que se paraban, perfectamente inmóviles cuando deberían estar temblando de miedo, hizo que se le erizara la piel. «Lo siento», dijo finalmente, «no puedo abrirles. Hay un refugio en la iglesia del norte. Vayan allí». «Maldita perra egoísta», la voz dulce se transformó en algo gutural y lleno de odio. «Abre esta puerta ahora». Las 3 figuras comenzaron a golpear la puerta, y con cada golpe, la madera crujía de manera antinatural. Elena retrocedió, sosteniendo el cuchillo frente a ella con manos temblorosas. «Tomás», llamó, tratando de mantener la voz estable, «trae el agua bendita que te di, ahora». El niño salió de la cama, agarrando la pequeña botella que Madame Rousseau les había dado semanas atrás. Era solo una medida de precaución supersticiosa, algo que la anciana insistió en que todas las mujeres solteras deberían tener. Elena nunca había creído realmente en tales cosas. Esta noche agradecía cada superstición que conocía. La puerta se partió. No se abrió, simplemente explotó hacia adentro en una lluvia de astillas. Las 3 figuras entraron y ahora su verdadera naturaleza era visible. Rostros cadavéricos con ojos vacíos que brillaban con luz enfermiza, dedos terminando en garras, bocas llenas de dientes demasiado afilados. La bruja envió sus saludos, dijo la que había hablado primero, su voz ahora una mezcla de múltiples tonos. Tu muerte será un mensaje, un recordatorio para el rey de que nada de lo que ama está a salvo. Elena actuó en puro instinto. Arrojó el agua bendita directamente a la cara de la criatura. El líquido hizo contacto y la piel comenzó a humear y derretirse como cera.
La criatura gritó, un sonido que no era de este mundo, y retrocedió. Pero las otras dos avanzaron. Elena se colocó frente a Tomás, el cuchillo extendido, sabiendo que era inútil, pero negándose a rendirse. Si iba a morir, moriría luchando. «Mamá», susurró Tomás detrás de ella. «Cierra los ojos, mi amor, no mires». Las criaturas se lanzaron. Y entonces el mundo se volvió negro. No un negro como la noche normal, sino una oscuridad absoluta que se sentía sólida, viva. Elena no podía ver nada, pero escuchó los sonidos, gritos, carne desgarrándose, y sobre todo eso, una voz que conocía. «Toquen a mi familia y aprenderán por qué los vampiros temen la noche». La oscuridad se retiró como una cortina alzándose, y Elena parpadeó para ajustar su visión. Las tres criaturas estaban en el suelo, desmenuzadas más allá de cualquier reconocimiento. Y de pie en medio de la carnicería, cubierto de sangre negra, estaba Alaric. Pero no el Alaric que había conocido en el puente. Este era el rey vampiro completo, sin máscaras ni control. Sus ojos brillaban como rubíes ardientes, sus colmillos eran completamente visibles, y el poder que irradiaba de él era tan intenso que el aire alrededor de su forma se ondulaba como calor. «¿Elena? Tomás, ¿están bien?» Su voz era ronca, como si hablar requiriera un esfuerzo monumental de control. Estamos bien», logró decir Elena, aunque sus piernas amenazaban con ceder. Alaric tomó un paso hacia ellos, luego se detuvo, mirando hacia abajo a sus manos cubiertas de sangre. Algo de la ferocidad en su rostro se suavizó, reemplazada por algo que parecía horror. «No debieron verme así. Perdón». «¡Viniste!». Tomás salió de detrás de su madre, y antes de que Elena pudiera detenerlo, corrió hacia Alaric y lo abrazó. «Sabía que vendrías, sabía que nos salvarías otra vez». Alaric se quedó congelado, claramente no sabiendo cómo responder a este gesto de absoluta confianza infantil. Lentamente, con cuidado como si temiera romper algo precioso, puso una mano sobre la cabeza del niño. «Por supuesto que vine», dijo suavemente. «Hice una promesa». Elena se acercó, y ahora que la adrenalina comenzaba a desvanecerse, sentía sus manos temblando. Alaric lo notó inmediatamente. «Shock», dijo, «siéntate antes de que te caigas». «No, estoy bien. Tienes que respirar». Su voz era gentil ahora, toda la violencia recogida y guardada. «Inhala, exhala. Eso es, otra vez». Elena siguió sus instrucciones, y gradualmente el temblor se calmó. Tomás seguía aferrado a Alaric, claramente sin intención de soltarlo pronto. «¿Qué eran esas cosas?», preguntó finalmente. «Asesinos necrománticos, cuerpos muertos animados por magia oscura». Alaric apretó su mandíbula. «Isabeo los envió. Ella ha regresado». «¿La mujer de hace 200 años?» «La misma». Resulta que no la maté tan completamente como pensaba. ¿Y ella hizo todo esto? ¿El ejército muerto? ¿El fuego? Como distracción, para llegar a ti». Alaric finalmente miró a Elena directamente, y en sus ojos ella vio culpa, ira y algo más vulnerable. «Esto es mi culpa. Te puse en peligro porque fui egoísta, porque quería...». «Si terminas esa frase con algo sobre cómo deberías haberme ignorado, te golpearé», interrumpió Elena. «Eres un rey vampiro inmortal, pero juro por todo lo sagrado que encontraré una manera de golpearte». A pesar de todo, Alaric se rió, un sonido genuino de diversión. «Casi mueres esta noche». «Casi muero hace 3 semanas. Aparentemente, casi morir es parte de mi vida ahora». Ella colocó una mano sobre su brazo, sintiendo los músculos tensos debajo. «Pero estoy viva. Tomás está vivo. Y viniste. Eso es lo que importa». Isabeo tenía razón sobre una cosa. Todo lo que amo, eventualmente lo pierdo. Entonces supongo que tendremos que demostrar que está equivocada.
Elena sonrió, aunque fue tembloroso. Además, no puedes rendirte ahora. Dijiste que teníamos más que hablar, ¿recuerdas? Alaric la miró durante un largo momento, y algo de la oscuridad en su expresión se alivió. Eres imposible. Me han dicho eso antes. Y terca más allá de toda razón. También eso. Y, de alguna manera, contra todo mi juicio y 3 siglos de mejor conocimiento, se detuvo, eligiendo sus siguientes palabras cuidadosamente. De alguna manera, no puedo imaginar no tenerte en mi vida. No fue una declaración de amor, no fue una promesa. Pero para Alaric Noctis, que había jurado nunca sentir nada de nuevo, fue todo. Elena sonrió, una sonrisa real esta vez, llena de calidez a pesar del horror de los últimos minutos. Entonces supongo que tendremos que encontrar una manera de mantenerme a salvo, porque no voy a ninguna parte. Un rugido resonó en la distancia, seguido por una explosión que hizo temblar los edificios. Alaric se tensó, su rostro volviéndose serio. Tengo que volver. Lysander y los otros pueden contener a los muertos por un tiempo, pero Isabeo, ella es mi responsabilidad. Tengo que terminar esto, de verdad esta vez. ¿Puedes derrotarla? No lo sé, pero no puedo permitir que destruya esta ciudad. No puedo. No puedes dejar que gane, terminó Elena. Alaric se agachó para estar al nivel de Tomás, que finalmente había aflojado su abrazo. Tomás, necesito que seas muy valiente. Cuida a tu madre por mí. ¿Puedes hacer eso? El niño asintió seriamente. ¿Volverás? Haré todo lo posible. No, promételo, como la última vez. Dijiste que traerías a mamá de vuelta, y lo hiciste. Así que ahora tienes que prometerme que volverás. Alaric debería haber dicho que no podía hacer esa promesa, que la batalla que venía era incierta, que incluso los inmortales podían fallar. Pero mirando a este niño pequeño que confiaba en él tan completamente, lo prometo. Tomás sonrió, satisfecho, y se volvió hacia su madre. Alaric se puso de pie, enfrentando a Elena. Si algo sale mal, no saldrá mal. Pero si lo hace, Lysander sabrá qué hacer. Él se asegurará de que estés protegida, que Tomás... Elena lo detuvo colocando un dedo sobre sus labios. Alaric, vas a ganar. Y luego vas a volver aquí, y vamos a tener esa conversación que seguimos posponiendo. ¿Entendido? Él quería discutir, quería preparar contingencias, pero algo en la absoluta certeza de Elena lo detuvo. Tal vez era estúpido, tal vez era temerario, pero después de 200 años de planificación cuidadosa que había resultado en soledad y arrepentimiento, tal vez un poco de fe ciega era exactamente lo que necesitaba. Entendido. Y antes de que pudiera pensarlo demasiado, antes de que 3 siglos de control pudieran detenerlo, Alaric se inclinó y presionó un beso suave en la frente de Elena. «Espérame», susurró contra su piel. «Siempre». Entonces se fue, disolviéndose en sombras y desapareciendo en la noche, dejando a Elena de pie en su apartamento destruido, con Tomás a su lado y la promesa de un imposible futuro brillando en la oscuridad como una luz. La batalla entre Alaric e Isabeau sacudió los cimientos de Valenmore. Se encontraron en las ruinas de la catedral, entre el fuego verde y los cadáveres caídos. Lysander y los otros vampiros habían logrado contener el ejército muerto, pero la fuente del poder seguía sin ser alcanzada, Isabeau misma. «Sabía que volverías», dijo ella, flotando sobre los escombros como una reina oscura. «Siempre vuelves. Es tu maldición, Alaric. Tu necesidad de proteger, de salvar, te hace predecible. ¿Y tu necesidad de destruir? ¿Eso te hace superior? Me hace libre». Extendió sus brazos, y energía oscura crujió alrededor de sus dedos, libre de culpa, libre de duda, libre del peso paralizante de preocuparse por cosas efímeras y frágiles. Llámalo como quieras, sigue siendo locura. ¿Locura? Oh, mi amor, la locura es pensar que un monstruo como tú puede tener una vida normal, que puedes jugar a la familia con esa costurera y su hijo.
¿Cuánto tiempo, Alaric? ¿Cuánto tiempo antes de que tu naturaleza haga lo que siempre hace y destruyas todo lo que tocas? No soy tú. Eres exactamente como yo, grita, y su poder explotó hacia afuera en una onda de fuerza que hizo añicos las ventanas restantes. Simplemente no has aceptado todavía, pero lo harás, y cuando lo hagas, cuando finalmente abraces lo que realmente eres, me recordarás. Recordarás que yo traté de mostrarte el camino. Alaric no respondió con palabras, respondió con acción, lanzándose hacia ella con velocidad que hacía parecer que había teletransportado. Sus garras buscaron su garganta, pero ella se disolvió en humo, reformándose a metros de distancia. ¿Ves? Aprendí todos tus trucos. Cada técnica que me enseñaste, la perfeccioné. Pasé 200 años convirtiéndome en tu igual. Entonces luchemos como iguales. Lo que siguió fue una danza de violencia tan rápida que los ojos mortales no podrían haberla seguido. Se movían como relámpagos, chocando en explosiones de poder que dejaban cráteres en la piedra. Isabeau lanzaba hechizos que podrían haber borrado ejércitos enteros, y Alaric los desviaba con barreras de oscuridad sólida. Él la golpeaba con fuerza suficiente para pulverizar rocas, y ella se regeneraba, su cuerpo reconstituido por magia necromántica. Estaban igualados, perfectamente, terriblemente igualados. «Podrías haberte unido a mí», gritó Isabeau, mientras intercambiaban golpes que hacían temblar la tierra. «Juntos podríamos haber conquistado reinos, podríamos haber moldeado el mundo a nuestra imagen». «No quiero moldear el mundo, solo quiero...» «¿Qué? ¿Vivir en paz? ¿Jugar a ser normal?» Se rió, el sonido lleno de amarga diversión. ¿Sabes qué es lo más triste, Alaric? Que en todos estos siglos nunca aprendiste la única verdad que importa. Los monstruos no tienen finales felices. Alaric se detuvo, y esa pausa le costó. Un rayo de energía oscura lo golpeó en el pecho, lanzándolo atrás a través de una pared. Se levantó lentamente, sangrando de múltiples heridas. «Tienes razón», dijo, su voz tranquila. «Los monstruos no tienen finales felices. Pero yo ya no soy solo un monstruo». «¿Qué? Llevo tanto tiempo tratando de elegir. ¿Soy el depredador o el protector? ¿El rey o el ermitaño? ¿El monstruo o el hombre? Pero las personas que amo», pensó en Tomás abrazándolo sin miedo, en Helena tocando su pecho y sintiendo su corazón latir. «Ellos no quieren que elijan, solo quieren que sea real. Todas las partes, el poder y la gentileza, la oscuridad y la luz». Palabrerías sentimentales. ¿Eso es lo que esa costurera te enseñó? Isabeau lo atacó nuevamente, pero esta vez Alaric estaba listo. Atrapó su muñeca en el aire, sosteniéndola firmemente. «¡Suéltame!». «Dijiste que pasaste 200 años convirtiéndote en mi igual, pero cometiste un error. Te convertiste en lo que yo era, no en lo que soy ahora». «¿Y qué eres ahora? ¿Más débil? ¿Suavizado por el afecto humano? Más fuerte, porque finalmente tengo algo por lo que luchar, que no sea solo mi propia supervivencia». Alaric cerró los ojos y alcanzó profundamente dentro de sí mismo, hacia el poder que había mantenido sellado durante siglos. El verdadero poder de los antiguos, el tipo que venía con un precio terrible. Su corazón, que había comenzado a latir nuevamente, aceleró su ritmo. Sangre, su propia sangre vampírica, comenzó a fluir más rápido, avivando fuerzas que había jurado nunca usar otra vez. «¿Qué estás haciendo?». Isabeau intentó liberarse, pero su agarre era como acero. Terminar esto de la manera correcta. La oscuridad se levantó alrededor de Alaric como un maremoto. No la oscuridad ordinaria de las sombras, sino algo más fundamental. La oscuridad del vacío, de la no existencia.
Era el poder que los vampiros verdaderamente antiguos podían invocar. El mismo que había usado solo una vez antes, cuando había enfrentado un dragón corrupto que amenazaba con quemar medio continente. «¡No! ¡No te debas!». Pero Alaric ya estaba pronunciando las palabras del hechizo de desvinculación. Una magia tan antigua que había sido olvidada por la mayoría de su especie. Si Isabeu había atado su alma a un anclaje físico, entonces ese vínculo podía ser cortado. Pero requería poder, requería sacrificio, y requería algo que ella había perdido hace mucho: conexión verdadera con otra alma. La oscuridad envolvió a ambos, y dentro de ese espacio sin tiempo, Alaric pudo ver el anclaje, un medallón de plata que Isabeau había usado en vida, ahora oculto en algún lugar profundo bajo tierra. El hilo de su alma se extendía desde su forma física actual hasta ese objeto, brillando con luz enfermiza. «Por favor», susurró Isabeau, y por primera vez su voz no era de rabia sino de miedo. «No puedes. Si cortas el vínculo, realmente moriré, para siempre». «Lo sé. Alaric, por favor, una vez me amaste. Si alguna parte de ese amor queda, no ames a la persona en la que te convertiste». Su voz era suave pero firme. «Amo el recuerdo de quién eras, y es precisamente porque recuerdo eso que tengo que hacer esto. Mereces descansar, Isabeau. Descanso real, no esta existencia medio viva impulsada por odio». Lágrimas comenzaron a caer por el rostro de Isabeau, y por un momento sus rasgos se suavizaron en algo que recordaba a la mujer que había sido. «Tengo tanto miedo», admitió, «de la oscuridad, del vacío, de lo que viene después». «Lo sé, pero no estarás sola. Te guiaré hasta el final». Alaric movió su otra mano, colocándola sobre el corazón de Isabeau. Sintió el pulso errático allí, alimentado por magia robada y voluntad desesperada. Y con un esfuerzo monumental, con cada onza de poder que poseía, cortó el hilo que la ataba a la vida. El grito de Isabeau resonó a través de dimensiones, pero no fue un grito de dolor, fue de liberación. Su forma comenzó a disolverse, convirtiéndose en partículas de luz que flotaban en el aire. Pero su rostro, en esos últimos momentos, era pacífico. Más pacífico de lo que Alaric la había visto en más de 2 siglos. «Gracias», susurró. «Y, perdón, yo también». Entonces ella se fue, verdaderamente se fue esta vez, su alma finalmente liberada a donde sea que las almas van cuando su tiempo en este mundo termina. Alaric cayó de rodillas, agotado más allá de toda medida. El poder que había invocado había drenado todo de él. Sentía su fuerza vital parpadeando, su corazón irregular latiendo desesperadamente para mantener la animación. Lysander apareció a su lado, apoyándolo. «Mi rey, debe alimentarse. Ahora. No, no mortales, no después de... Entonces de mí. Tome lo que necesita». Alaric quería negarse, pero sabía que sin sangre, sin energía, moriría aquí en estas ruinas. Y había hecho una promesa, a un niño pequeño, a una mujer con ojos verdes. Había prometido volver. Bebió de Lysander, solo lo suficiente para estabilizarse, y luego se puso de pie temblorosamente. La ciudad, el ejército muerto colapsó cuando Isabeau murió. Ya están limpiando. Lysander estudió a su rey con preocupación. «Pero usted necesita descansar, necesito ir a casa». El vampiro más joven parpadeó, confundido. Alaric no tenía un hogar, no en el sentido tradicional. Tenía una fortaleza, tenía cuartos, pero nunca los había llamado hogar. Pero ahora, mientras miraba hacia el distrito pobre donde un apartamento destrozado contenía una mujer y un niño que lo esperaban, Alaric sonrió a pesar de su agotamiento. «Helena», susurró. «Tengo que ir con Helena». Lysander entendió entonces y sonrió también. «Vaya, mi rey, yo me encargaré de lo demás».
Alaric sintió su gratitud y, reuniendo las últimas reservas de fuerza, se transformó una vez más en sombra y dejó que el viento de la noche lo llevara a casa. La luz del amanecer comenzaba a iluminar el horizonte cuando Alaric finalmente llegó a la puerta de Helena. Apenas tuvo fuerza para tocar antes de colapsar contra el marco. La puerta se abrió instantáneamente. Helena debió haber estado levantada, porque estaba completamente vestida y sus ojos mostraban la falta de sueño. Pero cuando vio su estado, todo lo demás se desvaneció. ¡Alaric! Ella lo atrapó cuando se desplomó, su fuerza sorprendentemente adecuada para alguien de su tamaño. De alguna manera logró arrastrarlo dentro y cerrarlo la puerta. «Estoy bien», logró decir, «solo cansado». «Te ves medio muerto». «Técnicamente siempre estoy medio muerto». Helena lo miró con severidad, pero había lágrimas en sus ojos. «No bromees, estábamos tan preocupados». Tomás apareció detrás de ella, sus ojos agrandándose al ver a Alaric. «¡Volviste! ¡Lo prometiste y volviste!». A pesar de todo, Alaric sintió su corazón hincharse. Este niño, esta familia imposible, que de alguna manera se había vuelto suya, eran la razón por la que había luchado, la razón por la que había sobrevivido. «Siempre cumplo mis promesas». Helena lo ayudó a llegar al pequeño sofá, donde colapsó con un gruñido de alivio. Ella desapareció por un momento y regresó con agua limpia y tela para limpiar sus heridas. «¿Isabeau?», preguntó suavemente mientras trabajaba. «Muerta, de verdad esta vez. Liberada, en realidad». Alaric cerró los ojos, dejando que las manos gentiles de Helena cuidaran de él. El ejército muerto se ha ido. La ciudad está a salvo. Lysander se está encargando de la limpieza. ¿Y tú? Agotado, hambriento, pero en paz, por primera vez en mucho tiempo. Helena detuvo sus manos, mirándolo. ¿En paz? Isabeau tenía razón sobre algo. Durante siglos he estado huyendo de lo que soy, tratando de ser o completamente monstruo o completamente otra cosa. Pero esta noche, luchando por ti, por Tomás, por esta ciudad, me di cuenta de que puedo ser ambos. Puedo ser el rey vampiro y el hombre que se preocupa. Puedo tener poder y gentileza. No tengo que elegir. «Bienvenido a la experiencia humana», dijo Helena con una sonrisa. «Todos somos contradictorios, todos contenemos multitudes». «¿De dónde sacaste eso?» «Lo leí una vez, no recuerdo dónde». Terminó de limpiar sus heridas y se sentó junto a él. Entonces, ¿qué sucede ahora? Era la pregunta, ¿no? Alaric tenía 3 siglos de experiencia gobernando, luchando, sobreviviendo. Pero esto, construir algo con otra persona, permitirse la vulnerabilidad de conexión verdadera, esto era territorio completamente nuevo. Honestamente, admitió, no tengo idea. Bueno, eso es refrescantemente honesto, pero sí sé algunas cosas. Se volvió hacia ella, tomando su mano entre sus yuyas. Sé que no quiero volver a la soledad. Sé que cuando pienso en el futuro, estás tú y Tomás. Sé que me aterra arruinarlo porque soy un inmortal con control de problemas y una historia de relaciones desastrosas, pero más que eso, me aterra no intentarlo. Helena miró sus manos unidas, procesando sus palabras. ¿Te das cuenta de que esto es completamente imposible, verdad? Tú eres un vampiro del siglo XVIII. Yo soy una costurera mortal. Tengo un hijo de 5 años. Apenas tengo suficiente dinero para pagar el alquiler, y ni siquiera he comenzado a procesar el hecho de que los vampiros son reales y aparentemente gobiernan la ciudad. Lo sé. Y probablemente voy a envejecer mientras tú te quedas exactamente igual, lo cual va a ser extraño y posiblemente deprimente. Lo sé. Y tendrás que lidiar con mi terquedad y mis opiniones fuertes sobre cómo deberías gobernar tu ciudad, porque, seamos honestos, si estoy en tu vida, voy a tener opiniones. No esperaría menos. Helena lo miró directamente, y en sus ojos había miedo pero también esperanza.
Entonces, sabiendo todo eso, ¿todavía quieres intentar esto? Más que nada, incluso si no sé a dónde nos lleva, especialmente entonces. Alaric sonrió, y fue genuino, sin guardias. He pasado 300 años planificando cada movimiento, controlando cada resultado. Tal vez es hora de confiar en algo distinto al control. Tal vez es hora de... ¿En nosotros? ¿Ofreció Helena? Eso sonaba terriblemente cursi. Un poco, pero me gusta. Alaric se rió, el sonido ligero y libre. Luego, con cuidado consciente de su agotamiento, pero determinado de todos modos, se inclinó hacia adelante. ¿Puedo...? Helena no lo dejó terminar. Ella cerró el espacio entre ellos, presionando sus labios contra los suyos en un beso que era tentativo al principio, pero que rápidamente se profundizó en algo más. Algo que sabía a promesa, a posibilidad, a futuros no escritos esperando ser descubiertos. Cuando finalmente se separaron, ambos estaban sin aliento. Bueno, Helena estaba sin aliento. Alaric técnicamente no necesitaba respirar, pero el punto se mantenía. ¡Ugh! ¡Besarse! Tomás había estado observando desde el pasillo y ahora hizo una cara de disgusto exagerado. ¡Eso es asqueroso! Tanto Alaric como Helena se rieron, el momento roto pero de la mejor manera posible. «Algún día cambiarás de opinión sobre eso», dijo Helena a su hijo. «Nunca. Los besos son tontos». Pero entonces corrió hacia ellos y se metió entre los dos en el sofá. ¿Esto significa que Alaric se va a quedar? Helena miró a Alaric, una pregunta en sus ojos. «Si eso está bien con tu madre», dijo Alaric cuidadosamente, «me gustaría mucho quedarme. No todo el tiempo. Tengo responsabilidades, pero tan a menudo como ella me permita». ¿Tan a menudo como yo permita? Helena arqueó una ceja. ¿Como si tuvieras que pedir permiso? Bueno, es tu hogar. Y tú dijiste que cuando piensas en el futuro, nos ves a nosotros. Así que supongo que ahora también es tu hogar, si quieres que lo sea. Alaric sintió algo en su pecho apretarse, pero esta vez no era dolor. Era algo cálido, algo que no había sentido en siglos. Pertenencia. Me gustaría eso mucho. Tomás cheered, claramente feliz con este arreglo. Helena sonrió y recostó su cabeza en el hombro de Alaric, cuidadosa con sus heridas pero queriendo cercanía de todos modos. Afuera, la ciudad de Valenmore comenzó a despertar. Los mercaderes abrieron sus tiendas, los panaderos encendieron sus hornos y gradualmente la vida regresó a la normalidad después de la noche de caos. Las cicatrices permanecerían por un tiempo, física y emocionalmente, pero la resiliencia humana aseguraba que la ciudad seguiría adelante. Y en un pequeño apartamento en el distrito pobre, un rey vampiro de 312 años se sentó con una costurera mortal y su hijo, observando el amanecer a través de una ventana agrietada y sintiendo, por primera vez en su larga existencia, que estaba exactamente donde se suponía que debía estar. No tenía todas las respuestas, no sabía cómo equilibrar sus responsabilidades como gobernante con este recién descubierto deseo de familia. No sabía cómo navegar las complejidades de una mortal o cómo ser una figura paterna a un niño cuando él mismo era fundamentalmente diferente a cualquier padre normal. Pero sabía esto, estaba dispuesto a intentarlo. Estaba dispuesto a arriesgarse, a aprender, a crecer de maneras que había pensado que eran imposibles para alguien de su edad y naturaleza, porque algunas cosas valían el riesgo. Y mientras Helena se quedaba dormida contra su hombro, mientras Tomás se acurrucaba en su regazo también sucumbiendo al agotamiento, Alaric permitió que sus propios ojos se cerraran. Por primera vez en 200 años, se quedó dormido no en su ataúd fortificado lleno de defensas, sino en un sofá incómodo en un apartamento modesto, rodeado por los latidos constantes de dos corazones mortales, que de alguna manera se habían convertido en su ancla al mundo. Y en sus sueños, por primera vez que podía recordar, no hubo pesadillas, solo posibilidad.